Recuerdos de la Ciudad de México. Hoy reviviremos los recuerdos que la Ciudad de México ha dejado en nuestra memoria. Exploraremos cómo esta gran metrópoli ha cambiado con el tiempo, siendo testigo de innumerables momentos que han quedado grabados en sus calles, edificaciones y en su gente. En este recorrido visitaremos distintas zonas que fueron parte fundamental de la vida cotidiana de muchas generaciones. Si estos recuerdos te resultan familiares, te traerán nostalgia. Si no, este paseo te brindará una nueva perspectiva sobre la historia y evolución de la ciudad. Si este recorrido te hace sentir la emoción de volver a vivir en cada recuerdo, suscríbete y acompáñanos en este viaje al pasado. Gracias por formar parte de este recorrido. La zona norte de la ciudad, fe, historia y transformación. Nuestro recorrido comienza en la zona norte de la Ciudad de México, un área clave en su desarrollo urbano y cultural. Uno de los sitios más emblemáticos de esta región es la Villa, un lugar que ha sido símbolo de fe y transformación para millones de personas. Con el paso del tiempo, el área que rodea la Basílica de Guadalupe ha cambiado significativamente, adaptándose al crecimiento de la ciudad y al constante flujo de peregrinos que visitan el santuario. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la arquitectura de la basílica y sus alrededores reflejaba las tendencias de la época, con estructuras que evocaban un estilo clásico. Frente al mercado y al templo se realizaban festividades y verbenas llenas de música y color, contrastando con la solemnidad del santuario. En aquellos años, la Plaza Mariana aún no existía, y solo una barda separaba el templo de las construcciones cercanas. La villa tenía un ambiente tranquilo, casi rural, y llegar a ella era toda una travesía debido a la distancia con el centro de la ciudad. Para muchos, visitar el santuario implicaba un viaje de todo el día, pues las opciones de transporte eran limitadas. A pesar de esto, diversas rutas de transporte público ofrecían trayectos especiales para llevar a los fieles hasta la basílica. Con la expansión de la ciudad, nuevas opciones de movilidad facilitaron el acceso, y el tranvía se convirtió en uno de los medios más populares, permitiendo que más personas pudieran visitar el santuario con mayor facilidad. La urbanización trajo consigo importantes cambios en el entorno de la Basílica de Guadalupe. Se llevó a cabo un plan de transformación que implicó la demolición de varios edificios para dar paso a un amplio atrio y nuevas vialidades que mejorarían la conexión con el santuario. Uno de los elementos más representativos de esa época fueron los portales situados frente a la basílica, los cuales se convirtieron en un referente visual para los visitantes. Estas estructuras, que durante años dieron la bienvenida a miles de peregrinos, quedaron inmortalizadas en fotografías y grabaciones que hoy forman parte del legado histórico de la zona. Con el tiempo, el área adquirió un aspecto más urbano y moderno, reflejando el crecimiento de la ciudad sin perder su esencia como un sitio de profunda tradición y fervor religioso. El cine Lindavista, un ícono de la diversión familiar. Conforme la ciudad creció hacia el norte, la antigua Basílica de Guadalupe siguió destacando como la construcción más imponente de la zona. Sin embargo, el avance urbano también trajo consigo nuevos espacios de esparcimiento, entre los que resaltó el icónico cine Lindavista, un lugar que por años fue el centro de reunión de muchas familias. Este cine se convirtió en un referente gracias a su peculiar estilo decorativo inspirado en los personajes de Disney, lo que lo hacía un sitio mágico para los más pequeños. Su enorme marquesina, visible desde la distancia, era un símbolo del entretenimiento en la zona. A diferencia de otros cines, su cartelera estaba dedicada exclusivamente a películas infantiles y familiares, lo que lo convirtió en el favorito de muchas personas, especialmente durante los fines de semana. Más allá de sus proyecciones, el cine Lindavista ofrecía experiencias inolvidables. Algunas funciones incluían espectáculos en vivo con payasos y magos, agregando un toque especial a cada visita. Estas presentaciones hacían que una ida al cine no solo fuera ver una película, sino vivir un momento de alegría y asombro. Con el paso de los años, este emblemático cine cerró sus puertas definitivamente, dejando un vacío en la memoria colectiva de quienes disfrutaron de sus funciones. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo en aquellos que crecieron con la emoción de ver su película favorita en una sala llena de magia y diversión. La Calzada de los Misterios y la Calzada de Guadalupe, caminos de historia y fe.
Entre los lugares más significativos que rodean la Basílica de Guadalupe se encuentra la Calzada de los Misterios, una histórica vía que conecta el santuario con el Paseo de la Reforma. Su origen se remonta a la época prehispánica, cuando era utilizada como un camino ceremonial. En 1675, se llevó a cabo un ambicioso proyecto en el que se construyeron más de 10 monumentos a lo largo de la calzada, cada uno representando un misterio del Rosario. Estas estructuras no solo embellecieron el trayecto hacia la basílica, sino que también convirtieron el camino en un sitio de gran valor simbólico y espiritual. Hasta el día de hoy, miles de fieles recorren esta ruta como parte de una tradición de siglos. A pesar del crecimiento urbano, los monumentos de la Calzada de los Misterios han conservado su importancia, convirtiéndose en testigos silenciosos de la evolución de la Ciudad de México. Su presencia sigue marcando el camino de los peregrinos, recordando la trascendencia de este recorrido religioso. Otra vía fundamental en la zona es la Calzada de Guadalupe, la principal ruta de acceso al santuario durante generaciones. A lo largo de los años, esta avenida ha sido testigo de innumerables peregrinaciones, en las que miles de devotos avanzan con fe rumbo a la basílica. En su trayecto, surgieron comercios que han acompañado a los visitantes, ofreciendo desde recuerdos y artículos religiosos hasta alimentos tradicionales. Con el tiempo, la infraestructura de la calzada ha sido mejorada para facilitar el paso de los peregrinos, asegurando una mayor accesibilidad y adaptación a las necesidades de quienes la transitan. Además de ser una de las rutas más importantes para los creyentes, la Calzada de Guadalupe también refleja los cambios urbanos que han moldeado la zona norte de la ciudad. Sus transformaciones han permitido que, pese al crecimiento de la metrópoli, la esencia del santuario y sus tradiciones se mantengan intactas. La nueva Basílica de Guadalupe, renovación y tradición. Con el paso de los años, el Santuario de la Virgen de Guadalupe entró en una nueva etapa con la construcción de su actual sede. La creciente afluencia de peregrinos y la necesidad de garantizar la seguridad estructural llevaron a la edificación de una basílica moderna, diseñada para recibir a los miles de visitantes que llegan cada año. A pesar de esta transformación, la basílica original fue preservada debido a su enorme valor histórico y espiritual. Sin embargo, muchos elementos que formaban parte del entorno del santuario durante décadas desaparecieron con esta renovación. Entre los cambios más notorios estuvo la eliminación de los tradicionales portales que daban la bienvenida a los peregrinos, alterando por completo la imagen del recinto. También desapareció el mercado que, durante años, abasteció tanto a los fieles como a los vecinos del área. Además, algunas construcciones antiguas que rodeaban el santuario fueron demolidas para dar paso a nuevas infraestructuras que facilitaran la movilidad y el acceso. A pesar de estos cambios, la esencia del santuario y su profunda conexión con la fe permanecen intactas. La devoción a la Virgen de Guadalupe sigue reuniendo a miles de personas cada año, consolidando a este lugar como un epicentro espiritual de enorme relevancia. Hoy en día, el recinto guadalupano alberga 2 basílicas, convirtiéndose en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. A lo largo de los años, ha sido testigo de visitas papales y grandes celebraciones religiosas, manteniéndose como un punto clave para la fe católica. El crecimiento continuo de la afluencia de peregrinos ha generado nuevos retos en cuanto a movilidad y comercio local. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la Basílica de Guadalupe sigue siendo un lugar de encuentro, donde millones de personas rinden homenaje a la Virgen con la misma devoción de siempre. La estación de Buenavista, un punto clave en la historia del ferrocarril. Nos detenemos ahora en un lugar que fue fundamental para el transporte ferroviario en México, la estación de Buenavista. Inaugurada en 1873, esta terminal se convirtió en un punto estratégico para la movilidad en la Ciudad de México, recibiendo pasajeros de distintos rincones del país. Durante su época de esplendor, el impresionante edificio de la estación se convirtió en un ícono reconocido por generaciones. A lo largo de su historia, ha sido testigo de innumerables despedidas emotivas, reencuentros esperados y la llegada de personajes históricos que dejaron su huella en el país. Durante la Revolución Mexicana, Buenavista jugó un papel crucial en el movimiento de tropas y en varios acontecimientos de la época.
Desde esta estación partieron numerosos contingentes que se sumaron a la lucha revolucionaria, mientras que otros llegaban para desempeñar un papel clave en el conflicto. A lo largo de los años, este emblemático edificio ferroviario reflejó los cambios sociales y culturales de la Ciudad de México. Desde la vestimenta de los viajeros hasta las costumbres de cada época, la estación fue un reflejo de la transformación de la capital. Entre los servicios más exclusivos que ofrecía se encontraban los elegantes vagones Pullman, que brindaban una experiencia de viaje de lujo con dormitorios, restaurantes y bares. Desde los años 20 hasta los 60, estos vagones fueron una opción popular para quienes buscaban comodidad y distinción en sus viajes. En 1961, se inauguró una nueva terminal ferroviaria tras la clausura del edificio original en 1958. Este cambio marcó una modernización en las instalaciones, dejando atrás la arquitectura clásica que había caracterizado a la estación por décadas. La reubicación del complejo alteró por completo la configuración de la zona y modificó la dinámica urbana del área. Uno de los elementos que permiten dimensionar este cambio es la antigua estatua de Cristóbal Colón, que en su momento se encontraba justo frente a la estación original y ha sido testigo del desarrollo urbano de la zona. Hoy en día, el terreno donde se encontraba la estación antigua ha dado paso a diversas edificaciones, como el edificio de la Alcaldía Cuauhtémoc, lo que refleja la transformación constante de la ciudad. Buenavista, de estación ferroviaria a nodo de movilidad moderna. Desde su inauguración, la nueva estación de Buenavista se convirtió en un punto estratégico en la zona norte de la Ciudad de México, recibiendo continuamente distintos modelos de trenes y consolidándose como parte esencial del transporte en la capital. Además de esta terminal, en la zona existían otras estaciones más pequeñas que ayudaron a consolidar el norte de la ciudad como un corredor ferroviario clave para el traslado de pasajeros y mercancías. Durante décadas, la estación de Buenavista fue el epicentro del sistema ferroviario mexicano, haciendo que el viaje en tren se volviera una costumbre arraigada para muchas generaciones. Las fotografías antiguas nos permiten apreciar escenas memorables de la estación. Viajeros emocionados antes de partir, despedidas nostálgicas y reencuentros llenos de alegría. Cada imagen es un testimonio del papel crucial que tuvo el ferrocarril en la vida cotidiana de la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, la función de la estación cambió por completo. Hoy en día, Buenavista ya no recibe trenes de carga ni de larga distancia, sino que opera como la terminal principal del tren suburbano, facilitando la conexión entre la Ciudad de México y el Estado de México. El paisaje de la zona también ha cambiado drásticamente. En el mismo sitio donde durante décadas se escuchó el silbato de los trenes, ahora se levanta la plaza comercial Forum Buenavista, un espacio moderno con tiendas, restaurantes y servicios que han transformado el entorno en un centro de actividad comercial y de entretenimiento. A su alrededor, diversas opciones de transporte público han convertido la zona en un importante nodo de movilidad. A pesar de la modernización, el edificio inaugurado en la década de 1960 conserva gran parte de su diseño original, sirviendo como un recordatorio de la época dorada del ferrocarril en la Ciudad de México.